A esto. Una de las preguntas que tenemos presentes es ¿cómo se dio el contexto de la entrevista iniciada o realizada en 1990 a Skinner, pero publicada en 1999? No sé si nos puede comentar un poquito de esa anécdota o si es posible. Bueno, la entrevista a Skinner fue parte de 3 entrevistas que tenía planteadas como un estudio para mostrar que la práctica científica no sigue un canon o una prescripción rígida, sino que sí, existen ciertos criterios generales, pero que el proceso de la investigación es totalmente idiosincrático, circunstancial y se va ajustando a las condiciones en que cada investigador lo realiza en el momento en que lo hace. Era la parte empírica del escrito que se publicó con Rafael Moreno y Tony Padilla sobre la práctica científica individual. Como de la única ciencia que yo puedo hablar con cierta certeza es de la que yo practico, pues bueno, el proyecto experimental se hizo sobre, concretamente, análisis de la conducta y concretamente sobre la teoría operante, que era, en el caso de la psicología, pues como no existe una psicología única, tienes que escoger la psicología en la que tú estás inserto de una vez, ¿no? Aunque podría ver otras psicologías, porque he pasado por ellas a lo largo de mi vida académica. La idea era poder comparar cómo 3 investigadores distinguidos en el campo de la teoría operante, de hecho, investigaban de manera diferente. Una parte del proyecto fue publicado en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, en el contexto de un simposio que hicimos sobre psicología y filosofía de la ciencia, en donde analizábamos textos de Skinner, de Schoenfeld, y comparábamos el tipo de juegos de lenguaje que se daban en cada uno de los textos. Claro, este es un análisis relativamente formal, vamos a decirlo así, no es un análisis directo, pero ya se daban indicaciones de que en algunos casos había asimetrías y sesgos en las maneras de enfocar y en la importancia que se le daba a distintas partes de la investigación, aun cuando ambos partieran de la misma filosofía de la ciencia, utilizaran la misma metodología, el mismo tipo de sujetos experimentales, etc. El proyecto era mucho más amplio. Tenía yo diseñado un proyecto basado en un gran programa hecho en la plataforma de Mosaic, que en los años 90 era extremadamente moderna, requería de los equipos con plataforma Windows no servían, de hecho no sirven para eso. Se usa el sistema Oracle. Y lo que habíamos hecho era sistematizar, de acuerdo con las categorías de los juegos de lenguaje, los artículos fundamentales de Schoenfeld, de Herstein y de Skinner. La idea fundamental era, a partir de ellos, de esos artículos, hacer un programa ramificado en donde
un estudiante que tuviera mínimos de conocimiento de teoría operante, se le planteara un problema experimental y fuera avanzando a través de las estrategias, procedimientos y, y preguntas que se habían hecho los tres investigadores. Lo que queríamos era demostrar que a partir del menú cada uno podía hacer incluso mezclas de los tres investigadores. No necesariamente sigues una ruta fija. Fue un programa muy complicado y al final, como todo sucede en México, pues los que dedican a inteligencia artificial hablan mucho de ella, pero la practican poco. Y quedó inconcluso. Yo quedé con todos los, aproximadamente deben ser unos 70, 80 artículos, todos codificados con colores, de acuerdo con esto. Pero la última parte del proyecto era una entrevista a cada uno de ellos. Schoenfeld, que también está publicada en el Behavior Analyst, la entrevista con Schoenfeld. La hice, les mandé el cuestionario porque Schoenfeld vivía en Jerusalén en aquella época. Y accedió muy amablemente a contestarla. De hecho, es la más larga de las entrevistas y la más entrañable, es decir, con detalles personales y todo. Con Skinner iba a ir a Harvard a visitarlo para hacerle la entrevista. En esa época yo todavía no estaba en Guadalajara, estaba en la UNAM, pero estaba comisionado en el CRIM en Cuernavaca. Y Skinner ya no estaba muy bien, entonces él, de manera muy gentil, realmente me dijo que le mandara las preguntas y que él me las contestaba grabadas y me las remitía, de tal manera que es una entrevista grabada, igual que la de Schoenfeld, luego la transcribí. Hace unos años que estuvo aquí de visita en el SEIC a Julie Vargas, la hija de Skinner, tuve la oportunidad de regalarle las cintas originales de su papá, lo cual la llenó de emoción porque es la voz de su padre contestando las preguntas. Y ella me mencionó la entrevista porque dijo que era la mejor entrevista que le habían hecho a Skinner, que era una entrevista muy, muy aguda, muy puntual. Y le regalé las cintas originales y un CD con copia de apoyo para que lo tuviera. Skinner me mandó sus cintas como respuesta de las preguntas que le envié por correo. En esa época no había correo electrónico, era todo por correo del de antes, con estampillas y todo eso. Y decidí publicarla hasta el 99 porque mucha gente decía que ya sabían lo que decía Skinner. Yo no creo que en esa entrevista dijera lo que todo el mundo cree que decía, pero bueno, no importa. Es parte de lo que yo llamo la ideología doctrinaria del análisis de la conducta, de los analistas conductuales más bien. La de Schoenfeld fue muy impresionante porque el editor del Behavior Analyst me pidió que hiciera yo una introducción explicando quién era Schoenfeld porque la gente no lo sabía. Estoy hablando del año 93, 94. No, nadie había leído el Keller y Schoenfeld, los Principles of Psychology. Eso ya les da una especie como de indicador de la falta de cultura y de amplitud de los analistas conductuales, fundamentalmente. Y bueno, esa es la razón de la entrevista, era parte de ese proyecto y obviamente lo que queda muy claro en la entrevista es que Skinner le da una importancia secundaria a los conceptos. Skinner cree que los datos hablan por sí mismos. Skinner no cree que haya contradicciones en la teoría. Es decir, que hay un aspecto de poca autocrítica al interior de los
de los conceptos y del sistema. Y bueno, hay una especie de reclamo de Skinner porque no le hablé de selección en las preguntas. Yo nunca creí que el concepto de selección fuera muy importante en la teoría. Yo creo que es un añadido posterior de Skinner para justificar la analogía entre selección natural, selección por reforzamiento y sobrevivencia de culturas. Pero bueno, eso ya lo mencioné en el libro de Corolarios ampliamente, ¿no? Pero en los escritos originales de Skinner hasta el año 57 el concepto de selección no juega ningún papel. Ningún papel. Y no hay como conectarlo con el concepto de reflejo tampoco, ¿no? Es decir, si tú lo vas a poner, tienes que crear algún concepto articulador de las dos posiciones, la posición mecánica del reflejo y el de la selección natural, que es una colección, que es un concepto de tipo propositivo. Entonces, pero bueno. Muchas gracias por la respuesta, doctor Emilio. Tengo aquí otra pregunta y es respecto, y quizás está ligada con lo que nos acaba de comentar, y es la relevancia del trabajo de Margulis para alejarse de las consecuencias del evolucionismo para la psicología, ¿no? O sea, en verdad, ¿qué tanto se ha retomado en su trabajo? ¿Qué tan fundamental ha sido? Es Yo este, a Lynn sí, Margulis la conocí por Ricard Guerrero. O sea, Ricard Guerrero y yo nos conocimos desde los años 70 en Barcelona. Lo conocí porque además quería hacer una investigación sobre condicionamiento en bacterias con Ramón Vallés. Yo les expliqué que no era posible hacer condicionamiento en bacterias porque no tienen sistema nervioso y porque no hay diferencialidad de respuesta, que no hay nada que condicionar ahí, pero bueno. Y años después, a través de Ricard Guerrero, supe de Lynn Margulis. Yo no soy biólogo, obviamente, y mucho menos tengo nada que ver con microbiología, ¿no? Pero cuando empecé a leer a Lynn Margulis, me aclaró muchas dudas que yo tenía sobre la posición darwinista de la evolución. A mí el concepto de selección natural siempre me pareció muy circular, ¿no? Es decir, la selección natural determina que sobrevive el más apto sobrevive porque es seleccionado. Es un poquito como el concepto de reforzamiento, cuando dices que una respuesta aumenta en frecuencia porque es reforzada, y dices que es reforzamiento porque aumenta la frecuencia. Entonces, hay una lógica circular ahí que no acaba de darte un criterio de independencia. En el caso de Margulis, es muy importante, bueno, porque demuestra primero que ella no es, vamos a decir que no desecha totalmente el concepto de selección natural darwiniano. Lo que les dice a los biólogos es que han tomado la teoría de la evolución a partir fundamentalmente de los vertebrados, que son el número más limitado de especies que hay. El número más limitado de especies que no se han preocupado ni por las plantas, aunque Darwin se inspiró en los estudios de Mendel con los chícharos, pero nunca estudió fisiología de las plantas. Supongo que nunca se enteró Darwin que las plantas surgieron como reino animal después que el reino animal, en el proceso de evolución.
Y que bueno, que desconocían fundamentalmente todos los microorganismos, desde lo que son hongos, líquenes, levaduras, ya nada que decir aparte de los protistas, que son todos los organismos unicelulares y pluricelulares que carecen de... Bueno, no son pluricelulares, son todos organismos unicelulares. Y luego, bueno, de las bacterias, todos los precariotas, ¿no? Que ahora ya los dividen en arqueo, procariotas, arqueo y luego los otros. Pero bueno, siempre los biólogos van modificando sus taxonomías de acuerdo con los hallazgos. Lo que ya les decía es que la selección natural no podría explicar los cambios dramáticos que se dan, las mutaciones, entre otras cosas. Están todas las mutaciones del Cámbrico que aparecen prácticamente el 60% de las especies que conocemos ahora. Eso no puede darse como una mutación genética porque no existe además los antecedentes directos de la mutación. Además, en la época de Darwin no sabían nada de genética básica. Darwin conoció muy posteriormente a la teoría los estudios de Mendel, que son genética de población, es genética de lo que llamaríamos, si tú combinas sujetos unos con otros, cómo se mezclan los sujetos, pero son todos dentro de una misma especie. Es genética intraespecie. De tal manera que lo que había era la hibridación de plantas como única cosa y probablemente la hibridación de perros, que ha sido una costumbre muy inglesa. Era la genética que conocía Darwin. Pero no tenían ni la menor idea de toda la cantidad de microorganismos que existen y claro, del concepto que planteó Margulis de cómo los distintos tipos de bacterias se insertan y van creando así los fenómenos de mutación de la célula y la complejización del organismo. Yo creo que el trabajo de Margulis es de una gran importancia y creo que va a tener desarrollos muy grandes, más ahora con todo el interés que existe en astrogeobiología, y que bueno, la genética darwiniana, yo creo que bueno, está basada en los estudios de Fisher sobre estadística, es variación estadística. Se hablan de una selección natural de los genes, lo cual es muy difícil que selecciones genes, porque todas las células de un mismo individuo son idénticas genéticamente, todas. Y sus células son resultado, en el caso de los vertebrados, obviamente, de la reproducción sexual. Representan la mitad de los cromosomas de cada progenitor. Pero, por ejemplo, en el caso de los protistas hay bipartición, hay esporulación, hay muchas cosas. ¿Dónde se dan ahí esos fenómenos de variación? ¿Cómo ocurren? Y obviamente tú no puedes explicar los fenómenos de organismos más complejos al margen de desconocer los procesos originales en situaciones mucho más simples. Ese es el problema. Entonces, lo que siempre le reprochó Margulis a los biólogos evolucionistas es su desconocimiento de la microbiología
y de la bioquímica básica, sin la cual no puedes explicar el proceso de, yo no le llamo de evolución, de cambio o transformación de la vida, o como le quieras llamar. Yo creo que ella sentó las bases, obviamente. Eh, ustedes que son más jóvenes quizá van a poder ver cambios importantes. Lo que es trascendente en Margulis es que es una amplia conocedora de la literatura rusa y de la literatura alemana de finales del 19 y principios del 20, en donde ya estaban muchas de las ideas que luego ya planteó. Pero que ese es el otro problema de la ciencia anglosajona, que los anglosajones solo hablan inglés y leen inglés y escriben en inglés. Entonces toda ciencia, aunque se vuelva el inglés una lengua franca, toda ciencia que está basada en el conocimiento de una sola lengua es una ciencia coja, sorda y miope. Bueno, lo sabemos en psicología, ¿no? Los americanos conocieron a Piaget en el año 70. En el año 70 oyeron hablar de Piaget y lo empezaron a leer por libros que se hicieron o por traducciones. Pero como no hablan francés, ni leen francés, pues nunca supieron quién era Piaget. A Pablo lo descubrieron mucho más tarde. Y lo descubrieron hasta el año 27. Pablo murió en el 35. Pablo en el año 27, que fue cuando Anrep, su alumno, lo tradujo al inglés. Antes no tenían ni idea. No tenían ni idea. Y a Betjerev y a toda esta gente no la conocían. Como conocieron a Leontiev en los años 70 también, digo, ¿cómo se llama? Bueno, a Luria Vygotsky. y a Vygotsky en los años 70, cuando los tradujeron. Entonces, hay un problema básico en la psicología, es que, bueno, que aparte a veces ni siquiera leen a los propios psicólogos que leen que escriben en la misma lengua, hay un desconocimiento absoluto de los desarrollos científicos en otras lenguas. Y en el caso de la psicología y de la biología, los desarrollos en Alemania y en Rusia fueron mucho más avanzados que en Estados Unidos, obviamente, a finales del 19 y principios del 20. Excelente. Bueno, pues ahí nos habla mucho, ya en muchas ocasiones también lo hemos podido ver, ¿no? La barrera idiomática, ¿no? A eso se debe también uno de sus trabajos, que ha sido la fundación de esta revista Acta Comportamental. Justamente, yo creo, no sé si nos puede comentar un poco del inicio, al menos, de este proyecto, de utilizar quizás el idioma como una manera de hermandad o entre no anglosajones necesariamente, ¿no? ¿Y qué resultados o qué se podría seguir haciendo en ese sentido? Bueno, la idea básica es que primero en los países de habla latina tenemos una tradición científica muy pobre en general, porque siempre hemos sido parte de la periferia, exceptuando quizá Italia durante la época del Renacimiento, pero bueno, el Renacimiento ya pasó hace mucho, ¿no? Y España y Portugal nunca tuvieron ciencia importante, nunca. Hay algunos casos de científicos, pero es como siempre digo, son científicos a pesar de ser españoles o ser portugueses, ¿no? Es como digo en la escuela, ¿no? Hay niños que son brillantes a pesar de la escuela, ¿no? No es gracias a la escuela. Entonces la idea era, dado que había ya grupos, ver si a través de la revista se podía fortalecer y articular las actividades de los distintos grupos en las distintas lenguas, que normalmente teníamos contacto entre nosotros, pero a través de los americanos, no a través de nosotros mismos, lo cual es un poco absurdo, y hablando en inglés.
Entonces, sin dejar de lado la publicación en inglés, porque obviamente si no publicas en inglés, pues no existes, no existes. Y hay que muchas revistas en países latinos publiquen en inglés, pero la gente de habla inglesa no los lee. Entonces es un poquito lo mismo, es como si no publicaras en inglés. La idea era ver si podíamos tener una tradición de buena ciencia conductual a través de los 4 principales lenguas en términos de población que la habla de tipo latina, ¿no? Al cabo de 30 años de este proyecto, pues ha quedado todo en castellano de América Latina y portugués de Brasil, porque en España prácticamente no hay analistas conductuales. Hay mucha psicología clínica. Y bueno, la psicología clínica, la psicología clínica, pues, ya saben mi opinión de ella, ¿no? Nunca ha sido del lugar preferido para usted, ¿no? Eso Bueno, lo no, en tenemos primer claro. lugar, la psicología clínica no es científica, es puramente pragmática, es cuestionable éticamente, conceptualmente, en fin, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de ello. Y en Portugal lo mismo. En Brasil hay de todo. Brasil es un país enorme. Que los congresos de psicología van desde brujos, de vudú, hasta analistas conductuales radicales, ¿no? Hay de todo ahí metido, ¿no? Eso también sucede en todos lados, ¿no? O bueno, al menos No, en pero Latinoamérica. en Brasil especialmente es muy. Mucho más Sí, que en otros ámbitos. Ah, ok. sí, sí. Bueno, tú estás apuntando lo de los chats, ¿verdad? Sí, lo estoy apuntando aquí, lo estoy Sí, apuntando y yo se lo voy a hacer llegar, porque, no se preocupe. porque ya estoy en esa etapa en que no puedo atender 2 cosas a la vez. Eh, No se preocupe, yo estoy acá. eh, entonces, la revista queda como una revista en castellano de América Latina. Y digo castellano porque como soy catalán, no creo que el castellano sea el español. Es una mala generalización. Es una generalización colonial, pero no lingüística. La lengua es el castellano, la lengua de Castilla. Y de Brasil, de hecho, escriben más los brasileños ya que los de habla hispana. Probablemente con el tiempo se va a convertir en la revista brasileña de análisis de la Latina brasileña, quizás, ¿no? Sí. latino-brasileña de análisis de la conducta, pero bueno. Quizás. Y lo que yo me temo, y es ahí donde la realidad te supera, ¿sí? Eh, es que no nos leemos incluso entre nosotros en acta comportamental, como no nos leemos en la revista mexicana de análisis de la conducta. Como dentro del mismo JEAP no se leen entre ellos. O los del JEAP no leen al Java, etcétera. Entonces, estamos viviendo un mundo de sobreespecialización en modelitos, en problemitas pequeñitos, en donde la gente agarra una cosa y se puede estar toda la vida en eso, aunque no te lleve a nada. Pero bueno. Y la impresión que tengo, bueno, es que estoy satisfecho porque la revista sobrevivió tantos años, pero obviamente no se han cumplido las expectativas, y mucho menos en esta época en que las revistas se han convertido también en un instrumento mercantil de la ciencia, ¿no? Que afecta mucho la calidad de lo que se publica, cuánto se publica, sobre qué se publica, etcétera, al margen de los aspectos formales de decoro
requeridos para publicar, ¿no? Sí, de alguna manera, como dice de por sí, en otras ocasiones también lo he mencionado, la tendencia muy difícil, ¿no? De consolidar comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo que nos comentaba de que se lean entre ellos mismos, se realice críticas entre ellos mismos, entre los mismos escritores de alguna revista, ¿no? O los que colaboran o aportan en esa entrevista. Pero de alguna manera les aseguro que, al menos en Latinoamérica, el trabajo de arte comportamental es bien recompensado en algunos sectores muy puntuales, ¿no? O sea, en verdad se les tiene una estima muy interesante. Y como dice también, el mayor triunfo es la permanencia, ¿no? En estos tiempos, quizás lo más importante es ya permanecer es bastante, ¿no? O sea, ya... Bueno, la acta comportamental ya cumple 30 años. Ujú. La revista Mexicana de Análisis de la Conducta va a cumplir 50. Seguramente. No hay otras revistas de esa longevidad que no sean escritas en inglés, ¿eh? Ujú. Sí. Bueno, aquí tengo también otras preguntas, pero antes le iba a comentar si Hans tienes alguna pregunta. Adelante, me está escribiendo. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Por acá hay Gracias. unas preguntas, pero antes vi que levantó la mano Miguel Ah, Silva, ok, ok. para darle pase a una pregunta que quiera hacer. Sí, adelante. Bien, gracias, gracias. Doctor, buenas noches, o buenas tardes. Bien, bueno, aparte de toda la temática psicológica y científica que siempre usted está dando, lo he visto en varias entrevistas, creo que gracias a la pandemia ha podido usted compartir con muchas personas, jóvenes, en diferentes grupos, muchas de sus ideas, de sus conceptos y teoría. Quería un poco entrar más bien a otro ámbito que también quiero aprovechar en este momento, que es de mi interés. En su último libro, que señala como que para el cambio de las formaciones sociales, la política no es una alternativa, señala usted. En ese sentido, doctor, ¿cómo ha sido su no evolución, su devenir en las ideas políticas? Escuché también en una entrevista con mucho agrado que perteneció usted a un grupo intelectual de izquierda en la UNAM llamado César Vallejo, ¿no? Así es, El cual tenía su un brazo, gran sí, escritor peruano. claro, claro, sí, por eso lo escuché con mucho agrado. Y que dentro de ese grupo había un brazo intelectual psicológico al cual usted pertenecía, que era el grupo Galileo Galilei. Sabemos también que usted pues viene de una familia, de un padre anarquista, que estuvo incluso preso, que producto de todo ello llega a usted a México. Anarquista, militante ideológico, nunca tiró bombas ni nada por el estilo porque era músico, pero Sí, 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 claro. anarquista de ideas, claro. Entonces, en esa Anarquista idea, en el sentido del anarquismo catalán, que es el anarquismo libertario, sindicalista, es un anarquismo democrático, no lo que la gente considera como anarquismo ahora, que ahora la gente le llama anarquismo claro, al desorden, al terrorismo y todo eso es al absurdo. desorden, al Eso, caos. eso es Sí, parte de claro, así es. eso es parte de la ignorancia colectiva que existe, ¿no? Bueno, pero bueno. Así es. Sí, entonces en ese contexto, doctor, quisiera que nos comparta un poco su devenir en cuanto a las ideas políticas, ¿no? En este contexto familiar, de infancia, paternal, su tránsito por la universidad y hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, no, yo creo que mi trayectoria es muy parecida a la de muchos otros en en los años que me tocó vivir. Yo llegué de 2 años y medio a México. Aprendí a hablar el castellano en México. Yo solo hablaba catalán. En la casa siempre hablamos en catalán entre nosotros. Eh, Desde pequeño aprendí, a diferencia de lo que ocurrió en España, que la gente guardó silencio sobre la guerra civil,
y sigue guardando silencio sobre la guerra civil y lo que pasó, porque si no lo hubieran hecho no estarían ni Vox, ni el PP, ni todos esos en las Cortes españolas. Es una vergüenza que toda esa gente esté en las Cortes españolas y se vista de demócrata, pero bueno, todo es posible, ¿no? Mi padre hablaba continuamente sobre la época de la guerra, las experiencias de la cárcel. Obviamente, los españoles, incluso los que no son de izquierda, son anticlericales, muchos también hay. Es parte de una reacción inmunológica a esa presencia opresiva de la iglesia como institución que invade todo de la vida cotidiana de la gente. Y curiosamente mi papá, por ser anarquista, era anticomunista, porque en la guerra civil los comunistas no se bordaban muy bien con los anarquistas. Eso ya lo deben saber ustedes, ¿no? Hubo las purgas estalinistas de los dirigentes anarquistas. Cuando entraron las tropas franquistas a Barcelona, en las cárceles no había gente de la derecha, no había fascistas, sino que estaba llena de anarquistas que habían metido los comunistas a la cárcel. Pero bueno, cuando uno vive en otro país, lo que aprendí de mi padre es que él dijo, llegamos a México, somos mexicanos. Nos olvidamos de España. Se naturalizó enseguida, yo me naturalizó por patria potestad, y todos mis amigos fueron mexicanos de la escuela. Mis amigos españoles vinculados con el exilio español los conocí en la universidad, en México. Hasta mi adolescencia tardía, todos mis amistades fueron fundamentalmente mexicanos. Lo único que quedaba de antes en la casa era el Barcelona, que yo fui seguidor del Barcelona desde que tengo memoria, de los 4 o 5 años de edad. Ganó ayer. ¿Eh? Ganó ayer. Así es. El Barça ganó ayer. Y en la facultad fue cuando empecé a tener amigos que estaban vinculados con el Partido Comunista, surgía el Movimiento de Liberación Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas y todo eso. La izquierda en México siempre estuvo muy fragmentaria, muy vinculada a veces a grupos campesinos vinculados a la reforma agraria, al zapatismo sobre todo, o a algunos sectores de la clase obrera, fundamentalmente electricistas, petroleros, o el movimiento magisterial, ¿no? Pero siempre, a veces se pecó un poco de dogmatismo. Ustedes lo han de haber sabido, eso en América Latina siempre ha sido un típico, siempre aparece un panfleto diciendo, en este momento se van a levantar las masas y vamos a tomar el poder. Y no se levanta nadie, ¿no? La gente sigue acostada porque no tiene por qué levantarse. El fracaso de esas teorías importadas de Europa llevó después al lado contrario, al foquismo guerrillero y todo eso, ¿no? Que era el polo totalmente opuesto, ¿no? Pero bueno, fue una vida muy rica en la facultad. En aquella época, si salíamos a la calle por una manifestación por la Revolución Cubana, nos echaban a los granaderos y nos golpeaban, nos tiraban gases, o podías acabar en la cárcel. Entonces eran actividades prohibidas. Y mucho de la actividad política se daba dentro de la universidad, que era una especie como de recinto que te cuidaba, ¿no? Maternal, vamos a decir así.
En aquella época había las sociedades de alumnos. El grupo estudiantil, se votaban, los estudiantes votaban por quién los representaba. Y obviamente el César Vallejo representaba a la izquierda, siempre con esa falta de criterio mercantil. El color de la planilla era la planilla negra, imagínense. Ya con eso nos quitábamos como el 50% de los votos por el color de la planilla. Pero bueno, yo fui candidato a la presidencia de la sociedad de alumnos. En aquella ocasión tenía yo solo iba a cumplir 17 años. Era muy jovencito. Era un niño para la época. Y bueno, nada más. Luego llegamos a Jalapa y siempre pensamos que la forma en que podías instrumentar tus posiciones ideológicas era a través de proyectos institucionales, fundamentalmente proyectos educativos, que de alguna manera democratizaran y dieran una idea y fueran progresistas respecto a lo que había en ese punto. No había otras maneras de tener una actividad que fuera ideológicamente consecuente, si no era a través de una práctica en las instituciones, porque no podemos. Y así ha sido toda mi vida. En el 68 estuve a punto aquí en Jalapa, estuve a punto de ir a la cárcel 2 veces, una por intentar formar, no intenté formar, pero se creó una especie como de embrión de lo que después fue el sindicato universitario. Y después en el 68 por participar en los mítines y dar discursos y cosas por el estilo, repartir volantes y todo eso. Teníamos la ventaja de que el suegro de Arturo Bouzas era el secretario de gobierno y él iba tachándonos de las listas que mandaban a la Procuraduría para las aprehensiones. Si no, igual hubiera sido preso político por 2 o 3 días, ¿no? Y después vas viendo la vida política, vas viendo cómo los cambios, vas siendo crítico respecto a las posturas políticas tradicionales, de la socialdemocracia, de los llamados partidos comunistas, de distintas formas. Y te vas creando una especie como de escepticismo. De escepticismo de la posibilidad del cambio real, porque si tú te has fijado, no ha habido en la historia ningún cambio debido a una revolución. No hay uno solo. Si alguno conoce de un cambio, me lo puede decir. Que la Revolución Francesa lo que hizo fue instaurar a la vieja nobleza rural como burguesía urbana. Es decir, los proletarios no tomaron el poder, los proletarios siguieron siendo proletarios. En la Revolución Rusa, el cambio que hubo fue pasar de un capitalismo rural a un capitalismo industrial acelerado de Estado, manejado por un grupo de intelectuales. Los obreros nunca dirigieron a la Unión Soviética, siempre la dirigió los ilustrados de la clase media alta, universitarios. No hubo ninguna toma del poder real. Y si ven ustedes la llegada de Stalin no tiene nada de curioso, no había habido ninguna revolución real, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, doctor, ¿qué opina de la Revolución Cubana? Pues no si ustedes se fijan, no hay un cambio, no puede haber un cambio por una razón simplemente muy sencilla. Es decir, el sistema económico mundial está articulado. Tú no puedes crear la revolución en un solo país. En eso Trotsky estaba muy claro. Trotsky estaba muy claro en eso. Es decir, tenías que hacer la revolución en otros países de Europa si querías hacer una revolución auténtica en Rusia.
Y la socialdemocracia, que nunca ha sido revolucionaria, estuvo muy clara. Es decir, los que asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht es el Partido Socialdemócrata, ¿eh? No es la derecha, es la izquierda alemana, ¿eh? La que los asesina, es la izquierda alemana la que los asesina. Y casi siempre en estas revoluciones es la propia izquierda la que te asesina. El alacrán viene contigo, no está afuera, está adentro. La Revolución Cubana se volvió Revolución Cubana por culpa de los gringos. Es decir, si los yanquis hubieran tenido un poquito de sensibilidad, Fidel Castro nunca se hubiera declarado marxista. Porque Fidel no era marxista. Es decir, no había un proyecto ideológico para transformar a Cuba en un país socialista. Lo que iban era para derrocar la dictadura, acabar con la corrupción, mejorar el nivel de vida de todo el mundo. Era un programa muy parecido al de la Revolución Mexicana. Un programa muy parecido. Los americanos la fueron radicalizando. Es otra característica de la torpeza de Estados Unidos, que radicaliza lo que no es radical. Y bueno, pero la razón de todo es que si tú ves, Cuba lo que hay es un país estatizado, pero no puedes tener un país socialista en sentido estricto porque está ahogado económicamente. Es decir, un sistema mundial que está articulado con base en el dólar desde 1948 no puede funcionar. Por eso se cayó la Unión Soviética. Se cayó a pedazos porque seguían dependiendo del dólar. Y ya lo dijo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la gran potencia y cambian el sistema oro por el sistema dólar. Y ellos fabrican los dólares. Bueno, pues ya está. Estados Unidos puede tener un déficit de 45 veces su Producto Interno Bruto y no pasar nada, porque ellos siguen acuñando el dólar. Y aparte guardan el oro. Aparte guardan el oro, por si es necesario. Pero bueno, yo soy muy escéptico. Yo creo que en general los políticos lo que hacen es gestionar las relaciones de poder existentes. En algunos casos, como en las socialdemocracias, lo que llaman los estados del bienestar, es crear un capitalismo amable, pero no pretenden acabar con el capitalismo. Otros sistemas políticos lo que pretenden es exprimir al máximo para grupos o corporativos las oligarquías existentes, pero ningún sistema político, es decir, tú no cambias un régimen económico, porque el fundamento de todo régimen político es el régimen económico. Tú no cambias un régimen económico en ningún parlamento ni congreso, ni por votaciones. Ni lo vas a cambiar. Muchas gracias, doctor Emilio, por la respuesta. Continuamos con, también que había levantado la mano Rafael. Adelante. Muchas gracias. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estoy. Me da mucho gusto volverlo a ver. Le tenía una pregunta metodológica. Con respecto a la caja de Schoenfeld, pues lo que usted hizo fue extender el espacio donde la rata se podría desplazar y se podría medir la conducta del organismo. Pero yo estaba pensando que son pocos los estudios donde se investigan a los organismos en superficies no planas, tridimensionales. Entonces me surgió la duda si de alguna manera ustedes ya han estudiado esa propiedad espacial a partir de, por ejemplo, de la caja de Schoenfeld, donde se pueda ver, porque usualmente todos, inclusive en la caja de Skinner, o sea, estamos hablando de una superficie plana. Se puede ver. Lo que pasa es que nuestras ratas normalmente están en una sola posición. Ok.
Las cámaras se pueden dar si la rata se levanta, se rasca, o se extiende o se pone, pero no tiene tampoco mucha pertinencia funcional porque es parte momentánea de un desplazamiento que está controlado fundamentalmente en el caso de los animales, por la disponibilidad de agua o de alimento. Nada más, en los estudios que hicimos, el 95% del tiempo la rata está sobre 4 patas. Caminando. Claro. He visto también que últimamente están adicionando obstáculos en la caja y están midiendo de qué manera eso tiene repercusiones sobre los contactos que tiene a los distintos puertos. No lo sé quién está poniendo obstáculos. Usted, por ejemplo, ha puesto como un tipo de laberinto radial. Lo que dices, Ajá, lo del laberinto radial sí, plantado dentro de la caja. No es un obstáculo, es un laberinto radial porque lo que queríamos era comparar la conducta de laberintos con la conducta en estado libre y valores intermedios. ujú, Sí, lo primero que encontramos es que cuando tú mides direccionalidad de la conducta, cuando mides el espacio como algo continuo, no tiene nada que ver con lo que dice la gente que trabaja en memoria espacial, ¿no? ya, sí. En absoluto, ¿no? Que además tienen lugares fijos, por ensayos fijos, por elecciones y todo está predeterminado. Pero cuando permites que haya libertad continua durante 30 minutos, los animales no leen esos modelos, no se comportan de acuerdo con lo que escriben los psicólogos. Es la Sí, ventaja, ¿no? de que sean iletradas, ¿no? Las ratas, ¿no? yo a veces considero que conceptos como la memoria y demás son subproducto de justamente medir la conducta de manera discreta. Sí, Necesitas algún concepto que explique esos huecos en el tiempo. sí, Entonces de ahí bueno, surge el concepto de la, memoria. la, el comportamiento es continuo en tiempo y espacio, no el psicológico, pero el comportamiento sí, el comportamiento biológico y Ujú, el social. El psicológico es solamente una transición de funciones del biológico o el social. Entonces, si tú no mides de manera continua, las muestras que tú tomas, pues no tienen por qué ser representativas necesariamente de lo que ocurre, y mucho menos si tú lo que impones además son restricciones de movimiento que ujú. obligan al organismo a hacer algo. Es como si tú estuvieras estudiando alimentación en humanos y la gente solo pudiera comer en un lugar y le dieras un menú con solo 3 alimentos distintos todo el tiempo. Entonces, lo único que me dieras fue cómo van cambiando las preferencias de los 3 alimentos, en los momentos en que les das acceso, pero que no tuvieran acceso durante las 24 horas, ni pudieran cambiar de otros alimentos, ni prepararlos de otra manera. Bueno, pues tu teoría de la nutrición o de la alimentación sería una teoría, una caricatura de la alimentación. Y eso es lo que pasa con nuestras preparaciones experimentales. Una especie como de caricaturas. Es decir, a veces queremos tener tanto control que lo que hacemos es una caricatura del mundo real. Y en el fondo lo que tenemos que estudiar son las variables que ocurren en el mundo real, la circunstancialidad real, claro, restringida bajo ciertos criterios, etcétera, pero no desaparecida. No desaparecida. ¿No? Lo que no podemos hacer es que esté ausente. Lo que debemos hacer es que esté presente en cierto grado y luego en otro grado, etcétera, pero que esté completa. Es como, es lo mismo que pasa en verbal behavior, dice Skinner. La conducta verbal es un episodio entre un hablante y una escucha. Pero es suficiente tomar en cuenta al hablante para hacer un análisis del episodio. ¿Cómo es posible? Ese es un sinsentido. Yo siempre lo digo, es como si vas al teatro, vas a ver Hamlet de Shakespeare, y primero aparece Hamlet solo,
pronuncia todos sus parlamentos. Después aparece Ofelia y se chuta los suyos. Luego aparece el tío de Hamlet y se chuta los suyos. Luego aparece el fantasma, el papá, y se chuta los suyos. Y luego al final te pregunto, ¿de qué trata la obra? Si no tengo la menor idea. Y hay 4 locos hablando de no sé cuántas cosas. Bueno, pues eso es. Tú no puedes reconstruir una obra de teatro a partir de los argumentos aislados de todos los protagonistas de la obra. No puedes. Y ya por último, o sea, con respecto a la medición de la direccionalidad, ¿usted ha pensado sobre si habrá variaciones en esta medición cuando, por ejemplo, lo que estamos estudiando son animales acuáticos o aves? Perdón, no oí lo último. Sí, con respecto a la direccionalidad del Sí. comportamiento psicológico, ¿usted considera que habrá diferencias notorias cuando, por ejemplo, estamos midiendo el desplazamiento de un pez o de un ave? Cuando estamos viendo el comportamiento psicológico en ese tipo de Sí, especies. lo que pasa es que en las aves y en los peces hay que tener mucho cuidado a qué le llamamos comportamiento psicológico, porque lo que la gente estudia de desplazamiento en peces y aves es comportamiento biológico, no psicológico. Sí, Es comportamiento típico de la especie. No hay transiciones funcionales, son conductas relativamente estereotipadas entre sujetos. Claro, si pones una cosa que que afecta a uno y no al otro, bueno, uno va a hacer una cosa distinta que el otro, pero no es porque este otro entre en una transición funcional, no, es porque está enfrentado a un evento distinto que el otro. Si al otro lo pusieras frente al mismo evento, haría lo mismo que el otro. No hay mucho. Entonces, la gente está confundiendo conductas ecológicas propias de la especie, tomando medidas de tipo espacial con comportamiento psicológico. Eso no tiene nada que ver. Eso puede ser de utilidad para los etólogos, claro, les damos medidas de direccionalidad, pero no es comportamiento psicológico. No lo es. bien. Muchas doctor. gracias. Bien. Muchas gracias, Rafael. Sí, Hans, adelante. Sí, tenemos otra pregunta más, doctor. Cristian Ramos desde Bolivia nos dice, ¿cómo la metodología de la igualación a la muestra permite la evaluación de las funciones extrasituacionales y transituacionales y cómo se debe interpretar los datos que nos brindan? Cuando tenga la respuesta se la voy a dar. Quizás también enrumbando con esta pregunta, Jimmy Che nos comenta si existe actualmente algunos trabajos sobre el contacto por extensión y transformación, si existe ya sea a partir de usted o de algunas personas que conozca. Lo que estoy haciendo ahora es el contacto de comparación, utilizando formas, le llamamos evaluación de la muestra, como podríamos llamarle de pares asociados. En psicología no hay muchas cosas, no hay muchas variaciones que podamos hacer, porque tenemos que presentar cosas que van juntas, cosas que se comparan unas a otras, etc. Y obviamente, a diferencia de lo que yo decía antes, el contacto de comparación solo es posible en humanos. La transposición en animales es un artefacto del número limitado de objetos de estímulo y de los valores paramétricos que usan y del procedimiento utilizado. Pero están bien como una inspiración para estudiar el contacto de comparación, fueron útiles, pero si tú no tienes lenguaje, es muy difícil que puedas de alguna manera integrar comparativamente discriminaciones diferentes, de propiedades diferentes, cambiantes. A menos que le metas un procesador aquí al animal, de esos teóricos y hagas el procesador, pero eso no, eso es una mitología moderna, ¿no? En el caso de extensión,
Al contrario de lo que yo pensaba, creo que la extensión y la transformación ocurre con más frecuencia de lo que yo suponía en los humanos, y creo que ocurre desde los niños. De hecho, uno de los ejemplos que pongo en el capítulo de lenguaje del libro que estoy escribiendo es cuando un niño juega, al cambiar la forma en que llama a los objetos y la forma en que actúa respecto a los objetos, hace un cambio del sistema referencial que está empleando y es un contacto de transformación. El juego imaginativo de los niños. No todos lo hacen. Y ahora ya nadie lo hace porque ahora todos traen tabletas y celulares y cosas por el estilo. La gente se va a volver cada vez menos inteligente. Pero yo creo que los contactos de transformación pueden darse a los niños probablemente de 4 años. Claro, es muy distinto a un contacto de transformación como el de Einstein, ¿no? Porque hay contactos de transformación en distintos niveles. No tenemos por qué suponer que el contacto de transformación es algo que ocurre en niveles exactamente, entre comillas, abstractos de teorización. Puede haber contactos de transformación en niveles prácticos cotidianos. Ponía yo el ejemplo incluso en el libro del 18 de la niña que respondía a los objetos en términos de sus propiedades geométricas, ¿no? Entonces decía, este es un triángulo cuadrado, ¿no? En vez de decir que era un objeto determinado, etcétera. Obviamente es un contacto de transformación porque estás cambiando la forma en que utilizas tu práctica referencial respecto a las cosas y cómo están emboladas los distintos segmentos de esa práctica referencial entre sí. Cuando dejas de llamarles así, se articulan de otra manera funcionalmente. Es decir, no son cambios irreversibles, son cambios reversibles. Los contactos de transformación son cambios reversibles. Es decir, la gente puede aprender la teoría de la relatividad especial y sin embargo seguir usando la mecánica newtoniana a cierto nivel para sus cálculos. No tiene nada que ver. Depende de cuáles son los límites de tu práctica referencial. Y en el caso del contacto de extensión, ahora sí me queda muy claro, porque el caso del contacto de extensión, el concepto mientras más pienso en él, permite simplificar el análisis, es decir, es extender las contingencias de una situación que puede ser concurrente en otro lugar, de una situación que ya ocurrió, de una situación que puede ocurrir, es extenderlas en la forma del lenguaje en una situación en donde dichas contingencias no están presentes. Contingencias, ojo, no objetos. No es hablar de cosas que pasaron, ni hablar de cosas que hay. No es hablar del pasado o hablar del futuro, no. Es hablar de las circunstancias. No es hablar acerca de, sino introducir las circunstancias en la situación. Es actualizar circunstancias no existentes, con un fenómeno de extensión, ya sea del pasado de otro lugar al donde estás, o del presente en donde estás, hacia el futuro donde todavía no estás. Entonces, muchas de las conductas de planeación, no todas, algunas conductas de planeación a nivel individual, no institucional, a nivel individual, que las contingencias de extensión son contingencias individuales, no son contingencias institucionales. Hay que tener mucho cuidado también. Al tú planear tu vida respecto al futuro, puedes estar haciendo contactos de extensión hacia cosas que no han ocurrido. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Actúas ahora en términos de lo que podría pasar si no actuaras así. Es justamente lo contrario del concepto de autocontrol en Skinner y en Goldayamón. En Goldayamón, que es el más claro,
es que ahora haces algo o dices algo que afecta tu conducta futura. ¿Sí? No, ahora lo que yo estoy diciendo es, tú te adelantas al futuro, es una capacidad puramente lingüística, no puedes hacerlo de otra manera. Construyes circunstancias del futuro y las metes en el presente y eso te hace cambiar lo que haces ahora. Y eso algunos los hacemos, no todos, pero lo que llamas la gente muy consciente es lo que hace. La gente que no es consciente no lo hace. Pero no es algo que desde el punto de vista de proceso como tal psicológico sea mucho más complejo. Es decir, lo que implica es que la persona debe tener prácticas sociales que le permiten eso. Tiene que ver más con tus prácticas sociales que te permitan hacer esos contactos, que los fomenten, que los auspicien. Yo siempre digo que el mexicano nunca piensa más allá de 24 horas en adelante, por ejemplo. Bueno, pues contactos de excepción no vas a tener, ¿no? Siempre las cosas te ocurren, te presentan. Ay, chingada, ¿y ahora qué hago? Es decir, si tú respondes a lo momentáneo, pues no hay extensión, ¿no? Cuando mucho hay acoplamiento y alteración si tienes un poco de habilidades, pero nada más. Bueno, muchas gracias, doctor Emilio, recordando un poco su compromiso. Espero no quitarle más o no quitarle en conjunto, ¿no? Más del tiempo que nos asignó. Igual manera, las preguntas que se están dejando, pues las vamos a tener en cuenta. Quizás, no tampoco quiero comprometer con sus tiempos a doctor Emilio, quizás en otra oportunidad podamos continuar Claro que sí, con todo gusto. la conversación. Excelente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Con esto estaríamos terminando las actividades de la Jornada Internacional de Análisis de la Conducta. ¿Quién Y inventó eso del Día Internacional del Análisis de la Conducta? es el dato exacto de quién, de qué institución lo hizo, no lo sé, pero creo que sí está oficializado, al menos por, ¿cómo se llama esta institución? Pero voy a buscarlo con más detalle, pero sí. La persona exacta no lo tengo a Es la mano. de, Sí, ABA, ¿en ABA lo celebra? Porque yo no he visto que los de ABA nos lo digan, ¿no? Pero he bueno, visto unas publicaciones por ahí, pero bueno, ¿sí? ahí sí. Pero bueno, entonces muchas gracias, doctor, y bueno, igual a todos los presentes. Espero que haya sido provechoso y un buen espacio para conversar un poco. Gracias. Gracias, Gracias a doctor. ustedes. Que estén Gracias, bien. Un gracias. abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos.